Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos haciendo en los medios públicos en el marco de la Feria Internacional del Zócalo en esta edición 2021. Estamos con Juan Carlos Monedero, que es indignado, político, comunicador, rojillo, cantante, trovador, según veíamos antes de empezar esta entrevista. Bienvenido y qué privilegio tenerte por acá. Un placer estar otra vez aquí en Ciudad de México con vosotras y vosotros. Gracias. Voy a dejar la parte de cantar al final para que no se pierda de lo que yo escuché en nuestra audiencia. Pero quisiera empezar con la parte de Rojillo, con uno de los personajes más importantes de la izquierda, por lo menos personajes mediáticos, porque me parece que eso permea todo lo demás y es una de las razones por la que estás acá, para hablar justo de los vasos comunicantes de izquierda y sobre todo de derecha, entre México y España, entre América Latina y Europa en general. ¿Por qué te consideras de izquierda? ¿Qué es la izquierda en estos días, a diferencia de las izquierdas en todos los siglos anteriores? Yo sigo siempre planteando que no es fácil definir qué es ser de derechas, qué es ser de izquierdas. Lo único fácil de definir es qué es ser de centro. Y siempre digo que... Y normalmente está más para allá que para acá, ¿no? Ser de centro. Decía Habermas que cuidado con esos hombres justos que dicen la mitad de culpa para Hitler y la otra mitad para los judíos, ¿no? Y siempre digo que por ser de centro, nunca delante de un pelotón de fusilamiento, antes de que te ejecuten vas a gritar ¡viva el centro! Sí. ¿No? Porque por ser de centro nunca te fusilan. Mira, yo creo que lo que diferencia a la izquierda y a la derecha son dos grandes cosas. Una muy sutil y una es que la gente de izquierdas confía en la gente, mientras que la gente de derechas tiene una lectura antropológica pesimista, ¿no? Considera que el ser humano es malo, es egoísta, es trapacero, que te va a engañar, va a aprovecharse de ti. Por tanto, vive en el mundo con una desconfianza hacia los demás y también con una noción de castigo, ¿no? Entienden que ese ser humano que no es bueno por naturaleza tiene derecho a ser castigado cuando le van mal las cosas. Mientras que la gente de izquierdas creo que se caracteriza básicamente por dos cosas. Una es por la empatía y la otra es porque esa empatía la conviertes en coraje, en valor. De los tres grandes lemas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, los tres son nuestros porque los tres son necesarios para la emancipación, ¿no? Para que podamos desplegar todas nuestras condiciones humanas. Pero el que construye la familia de la izquierda es la fraternidad. Es decir, que no eres ajeno a la suerte de los demás y no solamente es una lectura que desde tu torre de marfil simplemente la observas, sino que además actúas, te la juegas. Eso te hace una persona de izquierdas. Por acá hemos dicho hacer comunidad, creer en la colaboración mucho más que en la competencia, ¿no? Claro, claro, tiene mucho que ver con eso. Y por eso, fíjate, es curioso, Clint Eastwood es una persona que es muy de derechas, pero que hace películas que parecen de izquierdas, ¿no? Y uno ya, es que ese es todo su chiste, a eso quiero llegar. Le llama a uno la atención eso, ¿no? Y creo que tiene que ver porque, en el fondo, lo que defiende es un cierto comunitarismo, que es muy propio de la sociedad norteamericana, ¿no? Esa defensa de la comunidad a como fuere, ¿no? Entonces, al final, cuando tú operas esa defensa de la comunidad, son valores progresistas, porque no dejas a nadie atrás. De acuerdo. No, hay una empatía, que es verdad que es una empatía, bueno, limitada, porque es de un pequeño grupo, de alguna manera a veces se guía más por la caridad que por la solidaridad, que sabes que la caridad, bueno, pues no solventa las raíces de las desigualdades y es vertical, mientras que la solidaridad va a las raíces de las desigualdades y es horizontal, ¿no? Pero bueno, como bien planteas, creo que una persona, más allá de que se pregunte si es de derechas o si es de izquierdas, que el grueso de la gente no se hace esas preguntas, pero alguien que tenga empatía por los demás, alguien que cuide de los demás es una persona decente y por tanto yo lo consideraría una de las nuestras. Que habría que hacerlo, ¿no? Porque la neutralidad o ser de centro siempre termina favoreciendo al opresor. Entonces, claro, quizás es un buen momento para planteárnoslo. Lo contamos en primero, ¿no? O sea, sí. Si tú crees que eres apolítico, estás a favor del statu quo, ¿no? No te engañes, ¿no? Y encima hay una cosa que desprecio profundamente, y es la tentación de la inocencia. Gente que obtiene algún tipo de beneficio y encima quiere parecer que no está obteniendo beneficio. No, eres un cara dura. Y te estás beneficiando y encima dices que estás al margen de la política porque no quieres cambiar las cosas porque estás obteniendo un beneficio. Ahora, jugando al abogado del diablo y en defensa de la gente que se siente apolítica... ¿Qué haríamos sin el diablo? Bueno, ¿qué haríamos? La verdad es que tienen un aparato de comunicación encima muy complejo. Digamos que la derecha tiene una doble ventaja. Hay un blog fantástico, ContraPoints, que seguramente has visto en YouTube y dice, es que la derecha te dice, te van a quitar tu casa, está en riesgo tu libertad. Y la izquierda dice, la octava tesis marxista, de acuerdo con la interpretación del sociólogo, no sé qué.
la derecha comunica de forma mucho más eficiente y además pues con una posverdad o muchas veces con ciertos engaños que han hecho que mucha gente no sepa si quiere ser de izquierda o de derecha o que prefiere estar fuera, ¿no? Hay un aparato de comunicación porque tiene los medios, porque tiene las redes sociales. La derecha ha hecho una comunicación muy importante que manipula. Y el otro es el tema de los escrúpulos. Como bien decías, la izquierda por propia ideología es incapaz de violar derechos humanos, por ejemplo. Y la derecha no, entonces también puede avanzar más rápido. Y eso nos pone en un momento particularmente complicado en el mundo, en que se está dibujando también, y creo yo, con una importancia muy especial en América Latina, a la izquierda y a la derecha. La derecha casi siempre ha gobernado, entonces ha gobernado lo concreto, mientras que la izquierda siempre ha estado en el lugar donde solamente podía transformar las cosas pensándolas. Y entonces, a menudo las discusiones en la izquierda son por una coma, por esta frase que has dicho, por esta herramienta que vamos a utilizar para conseguir ese paraíso al cual queríamos acceder. La derecha siempre es mucho más pragmática, la derecha siempre es más realista, hasta el punto de que tipos que eran nazis, como Carl Schmitt, ¿no?, un jurista que ayudó al nazismo, se convierte en un tipo con unos análisis brillantes precisamente por su realismo, ¿no? Mientras que estamos en el siglo XXI y la izquierda sigue leyendo a Rosa Luxemburgo, ¿no? Como si Rosa Luxemburgo fuera a dar las claves de los algoritmos, ¿no? Dices, me ha llamado la atención, y lo contaba George Bataille, un autor, cómo las dos cosas que nos diferencian de los animales, que son la muerte y el sexo, que nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales, somos los únicos que enterramos a nuestros muertos. Eso de que los elefantes entierran a sus muertos de las películas de Tarzán es mentira, ¿no? Es mentira. Reconocen, ¿no?, cuando regresan de su peregrinación, reconocen a los cadáveres, ¿no?, de los que pertenecían a su manada, pero no entierran. Eso lo hacemos nosotros porque construimos la idea de que hay un más allá. La religión nos permite convertir la muerte en trascendencia, ¿no? Y el sexo lo hemos convertido en erotismo, ¿no? No es como los animales que se aparean por instinto, ¿no? Y es curioso que sobre el sexo y la muerte siempre el Estado y la religión han querido tener el monopolio, ¿no? Y siempre, tanto el Estado como la religión han formado parte de esos dispositivos intelectuales de poder de la derecha. La clase obrera en el siglo XIX y en el siglo XX fue siendo más consciente y se fue organizando gracias a que había una prensa obrera, gracias a que había una producción intelectual que miraba, ¿no?, desde los intereses de las mayorías y no desde los intereses de los poderosos. Esa pelea la tenemos hoy. Tenemos que ir a una pausa, pero si me permites quisiera regresar con esto que planteas, que es que tenemos que salir y dudar incluso de quienes pensamos que no había que dudar, la academia, la ciencia, incluso nuestra propia mente, porque como bien dices, nuestro pensamiento, nuestra realidad se ha delineado gracias a bombardeos de personas que tenían un interés, y era un interés en pro de unos pocos. Entonces, ¿cómo deconstruir eso? Lo hablamos a la vuelta de un corte, si me lo permites. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía en estas transmisiones de entrevistas de los medios públicos. Juan Carlos Monedero, estábamos platicando sobre cómo deconstruir quienes creemos que somos, lo que creemos que es la realidad, valga la redundancia, que hemos creado a partir de ciertos grupos de poder que nos la han puesto enfrente, ¿no? Y eso es particularmente importante en un momento tan feminista. Ahora que hablabas de las brujas, ¿no? Ahora estamos reivindicando a las mujeres y estamos reconstruyéndonos desde nuestra propia óptica. Lo decías tú, desde la óptica obrera, desde las ópticas de las periferias. Desde la óptica feminista es fundamental que la izquierda acompañe, porque a veces se les olvidamos. No te quepa la menor duda. Hay tres grandes, ¿no?, diferencias que a menudo han estado ocultadas, ¿no? La de clase, que ha sido la que emergió y la que ha tenido más visibilidad, y que la que construyó el eje derecha-izquierda, pero siempre ha estado oculta, ¿no?, la opresión de raza, ¿no?, la opresión colonial, ¿no? Fíjate las dificultades que está expresando España para decir, pues hombre, no estuvo muy bien eso de la conquista, ¿no? Pero todavía se sigue ocultando y sigue generando, ¿no?, beneficios, ¿no? Pero porque creen que nos inventaron, lo decía Aznar, ¿no? Sin nosotros, sin España, no habría México como tal. Claro, y es parte del problema. Pero fíjate, está muy bien tu pregunta, porque el que te pone el nombre te inventa. Sabes que en nuestra tradición cultural Dios inventa el mundo poniéndole nombre a las cosas, ¿no? Entonces, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, quien bautiza es el dueño de las cosas, que eso ha ocurrido también con los padres que bautizan a los hijos y ya creen que son de ellos, ¿no? Y por tanto, creo que la opresión colonial, la opresión de raza,
a menudo ha estado oculta precisamente porque no ha podido ponerse sus propios nombres. Lo decía Galeano en esa frase tan hermosa, que era un dicho africano. En tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías las seguirán escribiendo los cazadores, ¿no? Entonces, si te niegan tus propios nombres, ¿qué es lo que ha ocurrido con la aculturación colonial? Si te han quitado los nombres propios de tu propia cultura, ¿no? ¿Cómo te vas a reconocer? Yo siempre cuento a mis alumnos que se quedan muy de piedra, ¿no? Porque, bueno, esto de los indios, ¿no? Esto de los negros, como, ¿no? España es un país de la cuarta economía del euro y lo miras como con cierta displicencia porque en el fondo a ti eso no te afecta. Yo les cuento que estando en Berlín, tuve un ataque de españolidad y necesitaba escuchar un cantante que me encanta, que se llamaba Carlos Cano, ¿no? Y entonces fui el mayor centro de música seguramente de Europa a buscar mi disquito, mi CD, ¿no? de Carlos Cano y pregunté en la entrada y dije, por favor, música española, y me dijeron, sí, segunda planta, sección de música étnica, ¿no? Y de repente dije, miércoles, ¿no? O sea, para los alemanes, nosotros somos étnicos, igual que para nosotros vas a buscar música mexicana y a lo mejor te dicen, no, vaya usted a la parte de música étnica. Entonces, es verdad que ha habido un ocultamiento, ¿no? de todos los problemas que tienen que ver con la raza, con la colonialidad, y ha habido una ocultación también de la otra gran contradicción que ha sido la de género, ¿no? Donde las mujeres no habéis tenido nombre. Yo siempre recuerdo que la amnistía del 77, que fue la última amnistía después de la muerte de Franco en el 75, salieron presos con delitos de sangre, pero se quedaron en la cárcel precisamente las que habían luchado por la amnistía, que eran las mujeres. Se quedaron en la cárcel prostitutas, adúlteras, porque el adulterio era un delito, y abortistas. Y la explicación que daba la izquierda es que las luchas de las mujeres eran luchas pequeñoburguesas, porque como en la tradición de la izquierda la revolución la hacían los hombres, que eran los obreros, las peleas de las mujeres no existían. Conclusión a tu pregunta, hemos empezado a emanciparnos gracias a los que llamamos en las ciencias sociales los maestros de la sospecha, ¿no? Marx, que nos enseñó a sospechar del capital, Freud, que nos enseñó a sospechar de los que tienen falo, ¿no? De los que tienen pene, Saussure, que nos ayudó a sospechar de los que tenían palabra, Nietzsche, que nos ayudó a sospechar de los que tenían dioses. Gracias a esa sospecha hemos ido reconstruyendo un espacio donde nadie nos pone nombres como Robinson Crusoe a Viernes para que fuera su sirviente. Ahora, siguiendo en mi papel de abogado del diablo, si únicamente citamos a estas grandes figuras, también han servido, ¿no? Darwin, Nietzsche, digamos, para esta construcción de quiénes somos, de verdades, de élites. ¿Cómo quitamos de todo lo conocido esta invención de nosotros y sobre todo de nosotras? Y ya conecto con el presente porque tú vienes a hablar precisamente de Vox, ¿no? De de esta alianza que pareciera ser novedosa entre derechas, ¿no? El hecho de que haya venido ahora Santiago Abascal y haya movido mucho los reflectores no quiere decir que no haya habido una comunicación entre derechas, ultraderechas, de hecho, hace muchísimos años, ¿no? Y que no haya habido operaciones quizá no visibles entre grupos para posicionar ciertos temas, ciertos grupos políticos, ciertas ideas. Entonces, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo le haces tú, por ejemplo? Nos quedan 3 minutos de este bloque. Has dicho una cosa muy importante, ¿no? Y es que el mundo no lo mueven los intelectuales, los pensadores, ¿no? Sino que lo mueve esa unión entre pueblos que se piensan a sí mismos y donde hay personas que tienen el oficio, a lo mejor, de pensar y ayudan, ¿no? a identificar los problemas y cuando están relacionados con la propia masa popular ayudan también a la emancipación. Es decir, que esos maestros anarquistas que iban a las comunidades a enseñar a leer y a escribir ayudaban a la emancipación, igual que mujeres feministas que nacen del propio seno, bell hooks, ¿no? Mujeres negras, por ejemplo, o de toda condición, mujeres indígenas, ¿no? o mujeres ecologistas, ¿no? Y por eso las matan, igual que mataban a las brujas, emergen del propio sector popular dándose sus propios nombres, ¿no? Por tanto, no rechacemos tampoco el pensar lo que nos ocurre, porque si no tienes un diagnóstico, corres el riesgo de no poder cambiar. Si no te duelen las cosas, no cambias. Yo siempre planteo que hay una ecuación que es doler, saber, querer, poder y hacer. Si a ti no te duelen las cosas, no vas a posicionarte para querer cambiarlas. Y después vas a querer la voluntad de transformarla y después vas a buscar el momento político para cómo hacerlo. Pero si no te duele lo que hay, si crees que tu marido te golpea porque te quiere, olvídate, ¿no? Pues ahí Galeano lo decía, indignos e indignados. Claro, ¿no? porque no hay nada que hacer, ¿no? Y tienes razón, yo creo que siempre ha habido una internacional de
del poder, ¿no? Porque siempre se han acompañado. Cuando cae en el 1917 la dinastía de los Romanov, eso asusta a todas las élites europeas porque creen que les va a pasar lo mismo, ¿no?, que a ellos, ¿no? Y por tanto, esa santa alianza contra la Revolución Rusa no deja de ser una alianza de los poderosos que dicen cuidado, ¿no?, que no cunda el ejemplo. Decía Voltaire una frase muy brillante, decía: Dios no existe, pero no se lo cuentes a mi criado, no vaya a ser que por la noche me corte el cuello mientras duermo, ¿no? Entonces, existe esa internacional, aún más ahora con esto que llamamos la globalización, es decir, con este acortamiento de los tiempos y de los espacios, con la revolución de las comunicaciones que hacen que tengamos una internacional del odio y una internacional de la mentira conectada, apoyándose entre ellos, y que cuando hace falta luchar contra una democracia en un momento concreto, concentran todo su fuego para justificar un golpe de Estado, una estigmatización, eso sí, siempre contando indudablemente con un artículo de Vargas Llosa. Yo aprovecho que seguramente él nos va a escuchar para decirle a Vargas Llosa: querido Mario, a ver si te lees los libros de Vargas Llosa y cambias tu actitud. Excelente cierre, con esto vamos a una nueva pausa y regresamos a este tercer bloque con Juan Carlos Monedero. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Seguimos platicando con Juan Carlos Monedero en los medios públicos mexicanos. Estábamos hablando en el contexto, por supuesto, de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de este 2021, una feria a la que vienen este tipo de autores y no como los que usaste para despedir el bloque anterior. Y justo hablabas de estas... ¿No viene Vargas Llosa? No vino Vargas. No entiendo. No entiendo cómo se la puede perder. Ha venido muchas otras, no te preocupes, organizadas por otras personas. No sé cómo se la puede perder. Oye, pues justo ahora que ponías a Vargas Llosa, quería hablar de cómo no solo es un tema de política, porque a veces parece que las ultraderechas son grupos políticos únicamente, ¿no? Y se valen de intelectuales, se valen, o más bien, quizá el empresariado se vale de políticos, de ideólogos e ideólogas políticas y de autores, autoras y demás. Es un tema más bien de modelo, ¿no? De modelo económico que termina permeando todo lo demás, un modelo económico que han impulsado. Claro. Ciertos grupos empresariales. Ahora que estamos hablando como de salir, digamos, del pensamiento que nos guía, cómo también hacer un contrapoder, como hubiera dicho Luis Villoro, ¿no? Cómo construir desde afuera de eso que es la acumulación, que es la competencia, sin pues esta vorágine de grupos que están en todo el mundo empujando muy fuerte. Hay autores que plantean que en vez de hacer un contrapoder hay que hacer un antipoder, ¿no? Es decir, no salir, no como ha hecho, ¿no?, la gente del PAN, que dice López Obrador, que han salido del armario, sino vamos a tirar de una maldita vez los armarios, ¿no? Okay. por la ventana, ¿no? ¿Pero cómo? Que plantean algunos. Primero, entendiendo lo que nos ocurre. Hay que entender que el capitalismo en crisis siempre genera algún tipo de autoritarismo. Es una constante. Uno mira toda la historia del siglo XX con la crisis del 29, la crisis del 73 o ahora la crisis de 2008, siempre hay un enfado popular porque son las mayorías quienes pagan el costo de la crisis, hay un enfado con el poder político, porque son los que gestionan lo existente, y ante ese miedo hay una reacción de las élites que van a terminar, si lo ven necesario, armando algunos sectores y dándoles argumentos para silenciar la posible salida emancipatoria de la crisis, ¿no? No hay que olvidar que una revolución no deja de ser un momento donde las contradicciones sociales se solventan a favor de las mayorías. Y una contrarrevolución es un momento en donde las contradicciones se solventan a favor de una minoría. Ahora mismo tenemos problemas enormes en los tres ámbitos que hemos señalado antes. Tenemos un problema con la robotización de la economía y con la capacidad que tiene el sistema capitalista, ¿no?, de sustituir ya incluso esos niños que cosían balones, ¿no?, en Indonesia, ya lo van a hacer en los países nórdicos porque las máquinas ya lo pueden hacer, cosa que antes no lo podían hacer, ¿no? Y por tanto, corremos el riesgo de que, mientras que estábamos explicando, leyendo a Marx y a Rosa Luxemburgo, que el problema estaba en la explotación, ahora hay un problema y es que ni siquiera te exploten, ¿no?, donde ni siquiera tengas trabajo. Hay un problema también muy grave con el medio ambiente. Si hubiera un Estado fuerte, no importaría que no tuviéramos trabajo, porque qué mejor que las máquinas hagan el trabajo, claro, y nosotros podamos leer todo el día, ¿no? Claro. Digo, el tema es la desigualdad tan terrible, ¿no? Sí, no sé si un Estado sería capaz, ¿no? O tendríamos que hacerlo de una manera también más comunitaria, ¿no?
No sé si un Estado con tantas tareas no terminaría convirtiéndose, ¿no?, en un dinosaurio, ¿no?, incapaz, ¿no?, de tener movimientos, ¿no? Creo que en el triángulo que hemos construido durante los últimos 2 siglos de la tensión entre el Estado, el mercado y la comunidad, creo que es el momento de la comunidad. El siglo XXI va a ser un momento donde vamos a tenerle que va a seguir existiendo Estado, va a seguir existiendo mercado, pero hay que darle más espacio también al elemento comunitario, ¿no? Hay un elemento central, y es que la extrema derecha le habla a los perdedores de los momentos de crisis. Y cuando la izquierda no le habla a esos sectores, la extrema derecha les va a hablar. En Brasil yo lo he vivido. ¿Por qué las iglesias neopentecostales han tenido tanta fuerza? Es verdad que les han ayudado con televisiones y les han ayudado con medios de comunicación, pero estaban ocupando el lugar que antaño ocupaban las fuerzas políticas de izquierda o la teología de la liberación. Y te vas a zonas populares y ahí están las iglesias evangelistas neopentecostales ayudando a la gente, aunque sea después cobrándoles, ¿no?, un precio muy alto, porque son iglesias que son negocios, son business, son empresas, pero están ayudando a la gente. Entonces la conclusión, fíjate que creo que es muy importante entenderlo, la crisis de 2008, la última crisis que ha afectado a todo el planeta, la gran recesión, a la cual se suma además la pandemia, donde va a haber mucha gente frustrada, va a haber mucha gente golpeada, va a haber mucha gente con trabajos precarios, va a haber mucha gente asustada por la inmigración, va a haber mucha gente descolocada por el nuevo papel de las mujeres. Y va a venir la extrema derecha y le va a decir, yo te voy a ayudar, que tu familia se ha disuelto, yo te voy a ofrecer un modelo de familia, autoritario, pero un modelo de familia. Que la nación ya no te cuida, te va a cuidar, pero una nación autoritaria, ¿eh? Una nación donde te vamos a dar con el mástil de la bandera en la cabeza. Que la religión ya no te cuida, te va a cuidar, pero va a ser una religión igual del castigo, de una religión punitiva, ¿no?, de la pena, de la condena y no de la resurrección. Y por último, una sanción, que es lo que está en el fondo de todo esto, una idea de propiedad también autoritaria. Y las mujeres estáis ofreciendo, sobre todo cuando sois conscientes y estáis organizadas, estáis ofreciendo una alternativa a esos 4 elementos. Ofrecéis una idea de familia, de crianza colectiva, más amorosa, guiada no en la amenaza ni el castigo, sino guiada en el amor, y donde los hijos tengan derechos y las mujeres tengan derechos. Ofrecéis una religión de religar, de juntar, de encontrarnos, de darnos las gracias por estar viviendo juntos. Ofrecéis una idea de nación que cuide. Las feministas en España, en Europa, en México, ofrecen cuidarnos. No es una idea, una nación que te da un documento de identidad y te permite tener un policía cerca, no. Es una idea de un México que te cuida, que te acompaña, que te da un salario digno, que te da educación, que te da sanidad. Y para eso la propiedad no puede ser una propiedad de yo me lo quedo todo, yo soy Carlos Slim y lo quiero todo para mí. No. Hay que repartir, porque la riqueza es colectiva. Y por eso, fíjate, en la medida en que las mujeres representáis una alternativa a eso y encima cuestionáis la idea del varón dominante, las mujeres sois el gran terror de estos sectores. Juan Carlos, nos harían falta muchos programas más, pero nos tenemos que ir. Por ahora te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y ponemos especial atención en esto que nos dices. Perdón por hablar tanto. No, lo agradecemos mucho. Ojalá pudiéramos conversar contigo más. Gracias también a quienes nos acompañaron y quédense en las demás entrevistas, transmisiones de los medios públicos.